Buenos días para todos. Presento la actividad número 7.3 en representación del grupo número 6, integrado por los compañeros Sonia Cubillos, Trino Ramón y quien les habla, Hazel Perea, con la tutoría del maestro Andrés Pinzón. Para esta presentación la hemos dividido en una introducción, un listado unificado de debilidades, listado de fortalezas, algunas debilidades seleccionadas para mostrar en la exposición, la justificación de esa selección y un ejemplo de debilidades y fortalezas elegido para una tarea de aprendizaje de nuestra unidad. Iniciamos la presentación. Nosotros elegimos el tema de la razón matemática implementado en el grado séptimo el Colegio Distrital Marruecos. A partir de esa unidad didáctica realizamos lo que fue el análisis del desarrollo de las dimensiones cognitivas y afectiva. En cada uno de esas dos dimensiones identificamos lo que fueron algunas debilidades y fortalezas y formamos una lista inicial de cada una de ellas. Luego, lo que hicimos fue unificar los listados de debilidades y fortalezas, estableciendo una lista general y la relación que tienen con algunos factores con los cuales se relacionaba cada uno. Entonces, listado unificado de debilidades y listado unificado de fortalezas. Como esos listados pues salieron bastante extensos, nosotros quisimos para esta exposición tomar una muestra con algunas de las debilidades. Vamos a centrarnos en las debilidades porque a partir de allí planteamos mejoras a la unidad didáctica. Para esta elegimos un listado de 5 debilidades relacionadas con aspectos como son la redacción de las expectativas y limitaciones, las expectativas afectivas, relación con las tareas de aprendizaje, relación también con los instrumentos de recolección de información y relacionadas con los aspectos que influyen en la motivación. Una primera debilidad identificada tiene que ver con el que no previmos lo que fue el tiempo suficiente para la implementación de algunas tareas, como fue en el caso de la tarea 1.1, cotización de pisos, y tarea 3.2. Otra debilidad fue que no se previó un agrupamiento adecuado en el caso de la misma tarea 1.1 y esto perjudicó, digámoslo así, la parte de las interacciones. Al igual, las indicaciones no fueron las suficientes en estas tareas y eso confundió un poco a los estudiantes. Por otro lado, también en el caso de la tarea 2.2, que se refiere a la elaboración de un mapa a escala, faltaron algunas demandas cognitivas, lo que desvió la atención de los estudiantes hacia una observación de un plano más que al desarrollo de la tarea. Y una quinta debilidad que identificamos nosotros fue la parte de las explicaciones iniciales, la interacción del maestro y algunos ejercicios previos para reforzar estas informaciones. ¿Por qué hemos elegido esta lista? Esta lista de debilidades las elegimos por 3 razones. Primera, porque fueron debilidades que aparecieron de manera reiterativa en el mayor número de tareas de aprendizaje de las cuales nosotros diseñamos o propusimos. También elegimos estas debilidades porque se presentaban relación con varios de los aspectos que antes mencioné. Algunas debilidades anteriores solo tenían que ver con una sola, por ejemplo, con las tareas de aprendizaje o con los instrumentos de recolección de información. Voy a centrar la exposición tomando como ejemplo una tarea de aprendizaje que fue la tarea 1.1 inicialmente que teníamos, que es la tarea cotización de pisos, y vamos a hacer un análisis de las debilidades y las mejoras que se presentaron. Para la tarea cotización de pisos, nosotros inicialmente teníamos en la parte le presentamos a los estudiantes un plano. El plano resulta que presentó varias dificultades y fue planteado sobre
sobre una cuadrícula, lo que confundió a los estudiantes en cuanto a lo que fue, utilizaron 2 unidades de medida de superficie, eso confundió a los estudiantes. A eso se le establecieron algunas mejoras que presentaré a continuación. Igual el agrupamiento para esta tarea no fue el más adecuado porque lo planteamos para que lo trabajaran inicialmente de manera individual y eso digamos que perjudicó la parte de las interacciones y las relaciones entre estudiantes-maestros y estudiantes-estudiantes. Por otro lado, faltó destinar más tiempo para la implementación de algunas ayudas previas con relación a algunos temas y requerimientos que se pidieron en esta tarea. Presento aquí algunas mejoras que se hicieron. En la parte izquierda está el plano inicial que le presentamos a los estudiantes. Nosotros inicialmente lo presentamos sobre una cuadrícula, pero esa cuadrícula, como les comenté, presentó dificultades. La mejora que le hicimos, este es el diseño para la próxima diseño de la tarea, en donde ya se quitaron esas cuadrículas y además que las medidas que se dieron por este lado, en cuanto a las cantidades, confundieron también a los estudiantes. Les voy a presentar en qué consistió la parte de los datos. Otra dificultad que tuvimos con esta tarea fue que la redacción inicial no fue clara para los estudiantes. El requerimiento no estuvo lo suficientemente claro en cuanto a su redacción, al igual que algunas cantidades que se incluyeron en la tarea confundieron a los estudiantes en el momento de establecer la razón. Para esto le hicimos una mejora y fue en la parte de la redacción, mejoramos en la parte de que incluimos algunas cantidades que para los estudiantes fueran de, digamos, más fácil manejo y además de eso, la redacción también tratamos de utilizar un lenguaje que fuera más claro para los estudiantes. En el agrupamiento también hicimos algunas modificaciones, ajustes de mejora. En la parte del agrupamiento inicialmente teníamos la tarea cotización de pisos de la cual les estoy hablando, era prácticamente de manera individual, se realizaba todo. Esto perjudicó lo que fue los agrupamientos y las relaciones entre estudiantes y maestros. Para los ajustes que se hicieron fue que en cuanto al agrupamiento de las tareas, reformulamos e indicamos para que esta tarea se resolviera en grupos de A4, al igual que la socialización de resultados y algunas evaluación a la tarea se hiciera al final en grupos también. Otra modificación fue en cuanto a la temporalidad. Muchos de los estudiantes no les alcanzó el tiempo para desarrollar la actividad, entonces lo que se hizo fue ampliar la temporalidad a 110 minutos, cuando estaba inicialmente en 50. Presentamos aquí también algunas debilidades en cuanto a los instrumentos de recolección de información, como es esta muestra, en la cual vemos que en la estrategia del semáforo los estudiantes o marcaron después de rojo algunos criterios de evaluación o tomaron 2 caminos de manera alterna y eso pues dificultó la obtención del análisis de resultados, al igual que no marcaron todas las hojas. A este respecto lo que hicimos nosotros fue establecerles de manera clara que no se podía, digamos, marcar después de que marcaran un rojo, no podían continuar. Igual aquí en la parte superior aparece un espacio donde se marcan todos con los nombres de los estudiantes, para que en el momento de analizar los resultados no tuviéramos dificultades. Finalmente le presentamos el grafo de la tarea en donde aparecen las secuencias de actividades y para esto incrementamos lo que fue una secuencia más. Muchas gracias.